Cordial saludo, doctor Luis Arturo. Espero que se encuentre muy bien. Nuestro equipo está conformado por Jonathan Murillo, Jefferson Torres Allí, Beatriz Elena Moreno y quien les habla, Lucenid Jaramillo Medina. Esta propuesta de innovación curricular para el Centro Educativo Rural La Cejita parte de un problema estructural, la predominación de lineamientos externos y pruebas estandarizadas que han generado rigidez, fragmentación y descontextualización en el entorno rural multigrado. Frente a ello, se asume un enfoque sistémico sustentado en el currículo como experiencia vivida, planteado por William Pinar en la flexibilidad curricular propuesta por Miguel Ángel Zabalza y en el enfoque por competencias integrales de Francisco López Rupérez. La innovación articula contextualización rural, docente como agente curricular, metodologías activas y evaluación formativa, con el propósito de construir un currículo más dinámico, pertinente y orientado al desarrollo integral en el siglo XXI. El mapa conceptual resume la innovación curricular del centro educativo como un proceso que orienta a mejorar la pertinencia, la equidad y el sentido formativo del currículo. Parte de la contextualización rural, reconociendo las realidades multigrado, el trabajo agrícola y los saberes comunitarios, en coherencia con el currículo como experiencia vivida de William Pinar y la pertinencia contextual planteada por Miguel Ángel Zabalza. La propuesta integra flexibilidad curricular, metodologías activas y la evaluación formativa dentro de un enfoque sistémico que articula el contexto, competencias y comunidad. Además, reconoce al docente como agente capaz de adaptar y resignificar el diseño pedagógico. En conclusión, la innovación articula territorio, autonomía y competencias para la vida, transformando el currículo en un proyecto vivo y socialmente comprometida con la educación rural. En el análisis del currículo del Ser La Cejita identificamos cuatro fuentes que configuran su diseño y desarrollo. En primer lugar, la fuente normativa y técnica, representada por los lineamientos nacionales y los sistemas de evaluación del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Orientan el trabajo hacia metas homogéneas y resultados medibles. Si bien buscan garantizar la calidad, su aplicación rígida puede generar descontextualización en el medio rural. En segundo lugar, emerge la fuente experiencial. Desde la perspectiva de William Pinar, el currículo debe asumirse como una experiencia vivida, incorporando narrativas, saberes locales y subjetividades que históricamente han sido subvaloradas. También la fuente sociocultural y productiva reconoce el entorno agrícola, la economía familiar y la organización comunitaria como bases legítimas del aprendizaje, en coherencia con la flexibilidad curricular planteada por Miguel Ángel Zabalza. Por último, la fuente competencial, desarrollada por Francisco López Rupérez, integra conocimientos, habilidades y valores para enfrentar los desafíos contemporáneos. En síntesis, un currículo rural pertinente surge de la articulación sistemática de estas múltiples fuentes, superando la hegemonía exclusivamente normativa. Intereses estudiantiles y territorio como núcleo del diseño curricular. Identificamos una articulación entre el saber escolar y la vida rural, lo que ha favorecido aprendizajes reproductivos con escasa transferencia y debilitamiento del sentido de pertenencia. Frente a este diagnóstico proponemos un giro conceptual, asumir el currículo como construcción de sentido desde la experiencia, siguiendo a William Pinar. Esto implica reconocer al estudiante como sujeto histórico y reflexivo, portador de saberes previos y memoria comunitaria. En coherencia con las orientaciones de la UNESCO, el territorio se convierte en escenario formativo activo. La huerta escolar, las prácticas agrícolas y las tradiciones locales dejan de ser contexto pasivo para transformarse en espacios interdisciplinarios de aprendizaje. Desde el enfoque competencial de Francisco López Rupérez, estas experiencias permiten movilizar saberes conceptuales, prácticos y éticos en situaciones reales y retadoras. Sintetizando, cuando los intereses estudiantiles y las problemáticas de territorio orientan el currículo, el aprendizaje se convierte en una experiencia significativa, situada y socialmente relevante. Retos estructurales del currículo rural y respuestas innovadoras. En el Ser La Cejita identificamos retos estructurales que inciden directamente en la calidad educativa. En primer lugar, la rigidez normativa derivada de la presión por estándares homogéneos del Ministerio de Educación Nacional de Colombia ha priorizado la cobertura sobre la profundidad, limitando la adaptación al contexto rural,
Frente a ello, retomamos la flexibilidad con autonomía institucional planteada por Miguel Ángel Zavala. En segundo lugar, la docencia multigrado, caracterizada por la simultaneidad de niveles y ritmos, puede generar fragmentación. Sin embargo, desde una perspectiva innovadora, se convierte en oportunidad mediante proyectos interdisciplinarios, aprendizaje cooperativo y el trabajo en torno a problemas reales, como lo señala David Ayes. Asimismo, las limitaciones en conectividad y recursos invitan a potenciar el uso pedagógico del entorno y la integración creativa de tecnologías disponibles. Finalmente, la centralidad de la evaluación externa ha promovido prácticas orientadas al entrenamiento para pruebas. Para ello, proponemos transitar hacia una evaluación formativa y contextualizada. Estos retos no son obstáculos aislados, sino condiciones que demandan una innovación curricular basada en flexibilidad, integración y equilibrio entre calidad y permanencia rural. Las exigencias del siglo XXI demandan un currículo rural capaz de formar sujetos críticos, creativos y colaborativos, con competencias socioemocionales y compromiso socioambiental, articulando identidad territorial y saber académico. Sin embargo, en el CELA Cejita persisten tensiones importantes, el predominio de la cobertura y la preparación para pruebas del MEN, Ministerio de Educación Nacional de Colombia, junto con una implementación parcial del modelo Escuela Nueva, lo que ha mantenido prácticas transmisivas y una evaluación centrada en lo sumativo. Frente a ello se hace necesaria una reconfiguración curricular y, como plantea Ayes 2014, el aprendizaje debe articularse en torno a problemas reales e interdisciplinarios. Asimismo, siguiendo a Díaz Barriga 2010, el docente asume el rol de diseñador de experiencias y mediador cultural, dentro de una cultura institucional basada en la reflexión pedagógica. En este horizonte, el currículo se concibe como un proyecto cultural y político, orientado a formar sujetos autónomos y socialmente responsables. La innovación, por lo tanto, no implica abandonar el modelo institucional, sino resignificarlo críticamente para responder a las transformaciones contemporáneas y dignificar la educación rural. Conclusiones. El análisis realizado evidencia que el currículo del CELA Cejita está fuertemente condicionado por lógicas normativas y evaluativas externas, especialmente por los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, lo que ha generado rigidez, fragmentación y baja contextualización en el contexto rural. El estudio permite afirmar que la pertinencia curricular exige integrar la experiencia estudiantil, los saberes comunitarios y las dinámicas socioculturales rurales. Desde esta perspectiva, el contexto se convierte en una fuente legítima del conocimiento. Asimismo, identificamos una brecha entre el discurso y la práctica del modelo de escuela nueva, cuya implementación parcial y el predominio de enfoques tradicionales limitan la respuesta a las demandas del siglo XXI. Sin embargo, existen condiciones institucionales que posibilitan la transformación, flexibilizar el currículo, fortalecer la interdisciplinariedad y consolidar una evaluación formativa orientada a competencias para la vida. En síntesis, la innovación curricular no es un ajuste técnico, sino una resignificación sistémica que articula territorio, experiencia y calidad educativa para dignificar la educación rural. Muchas gracias.